Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, miren, lunes 9 de enero y comienza, digamos que a efectos prácticos, el 2023. Un año en el que nos vamos a seguir enfrentando a unos precios altos, a un precio del Euribor, del dinero, por lo tanto hipotecas altas, a otras circunstancias varias y a dos elecciones fundamentales como todas. Todas son fundamentales y siempre decimos que son fundamentales. Este año son además peculiares. Una de ellas, municipales y autonómicas en el mes de mayo, y otra pues a final de año o principio del que viene, generales, si no se altera el calendario por voluntad de quien puede alterarlo, que es el presidente del gobierno. Y ante todo ello, la clara política del gobierno de Pedro Sánchez, que ya ha esbozado de aquí a las generales, de dilapidar lo que haga falta con tal de satisfacer a determinados criaderos de votos, para así llamar, y la intención de la oposición, que luego conoceremos con Alberto Núñez Feijóo. A las 9 de la mañana hablaremos con él. ¿Cuál es el plan que tiene la oposición al gobierno para conquistar el poder, para ofrecerles una alternativa a los españoles? Miren, vamos a caer en el tópico de la cuesta de enero. No porque, hombre, ya sabemos perfectamente cómo están las cuestas. El IPC está en el 5,6, pero la inflación subyacente está en el 6,9. ¿Y saben ustedes cuál es el problema? Que las rentas están por debajo del gasto. Ha subido la hipoteca el que la tenga. Ha subido, en fin, la cesta de la compra. Las energías, aunque han moderado el precio, siguen estando altas, no digamos el carburante. Por lo tanto, hay que ir tirando de rentas. Y buena parte de los españoles, con aquellos ahorros que trabajaron o que se hicieron durante la pandemia, están afrontando este inicio del año 2023. No es una cuesta de enero, es seguramente otra cosa. De eso hablamos esta mañana y también, claro, de lo que ha ocurrido en Brasil. A esta hora de la mañana, a esta hora, la policía brasileña ha conseguido retomar el control de los principales centros de poder después de lo que se vivió anoche por parte de seguidores del anterior presidente Bolsonaro. Es una especie de réplica al asalto al Capitolio de Washington hace 2 años. Estos tipos, bueno, bastantes tipos, asaltaron ayer la sede del Parlamento, el Palacio Presidencial, el Supremo, y exigían la intervención del ejército para deponer al presidente Lula da Silva, cuyo triunfo electoral discuten. Han sido detenidos unos 170 tipos, más o menos. Hay otras fuentes que hablan de 400. Bueno, veremos. Lula decretó inmediatamente la intervención federal y acusó a Bolsonaro de haber estimulado las protestas. Y también se cuestiona la pasividad del gobernador de Brasilia, el señor Rocha, que es cercano a Bolsonaro. Bueno, todo el mundo ha condenado los hechos, ha mostrado su apoyo al gobierno recientemente elegido, y miren, se da la circunstancia de que esta invasión de las instituciones democráticas de Brasil coincide con el 2º aniversario de la ocupación del Capitolio en Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes? El tío del bisonte, la cabeza de bisonte. Bueno, aquello fue instigado, realmente fue realizado por Donald Trump. Y no condenado hasta que pasó no poco tiempo. Las imágenes son muy similares. En el caso norteamericano fue más grave porque aquella ocupación intentaba impedir por la fuerza el nombramiento de Biden. Estaba reunido el Congreso y el Senado. Y también conviene destacar que los más alarmados por estos hechos, los que más se dan golpes de pecho, alertan sobre la amenaza del fascismo, etcétera, etcétera, son los mismos que aquí han intentado en 2 ocasiones ocupar el Congreso de los Diputados. La portavoz del Partido Popular, Gamarra, recordó que con las reformas legales impuestas por los golpistas catalanes a Pedro Sánchez, los hechos ocurridos en Brasilia, en España no habrían pasado de desórdenes públicos agravados. Deberían utilizar un alto nivel de violencia, es decir, utilizar armas,
y una organización jerárquica y casi militar para entrar de lleno en el delito de rebelión. Porque el de sedición, yo me imagino que los finos, sé cómo tienen los brasileños organizado el delito de sedición, pero espero que lo tengan bien, porque si no, esos son desórdenes. El de sedición en España ha quedado depauperado, limitado, desaparecido, por petición de los delincuentes que precisamente habían cometido un delito de sedición. El Constitucional, otro asunto importante, ya verán ustedes a lo largo de estos primeros días del año, porque hoy toman posesión nuevos magistrados, Juan Carlos Campo, Laura Díez, María Luisa Segoviano. Esto cambia el signo de la mayoría del tribunal. Esta nueva mayoría va a tener que dictaminar sobre asuntos que están pendientes desde hace tiempo. La ley del aborto lleva ahí ni se sabe. Y luego, lo que es más importante, abre la posibilidad de que puedan prosperar en el Constitucional las reclamaciones de los independentistas de intentar una consulta soberanista en Cataluña o en el País Vasco. En esa línea, pues, causaron bastante estupor las declaraciones de dos de las magistradas, Balaguer y Segoviano, que la primera hablaba de superar la ley y la segunda decía que no se debe tener miedo a estudiar el asunto de la autodeterminación. Si la Constitución está muy clara, solo hay que leerla. No hace falta estudiar tanto, Segoviano. Y la jurisprudencia del Constitucional ya ni les cuento. De momento lo urgente va a ser escoger a un nuevo presidente del tribunal. Con el pacto alcanzado en el Poder Judicial, que dejó fuera un apoyo incondicional de Pumpido, pues a este a lo mejor se le ha complicado un poco la presidencia que antes se daba por segura. La pugna está entre Conde Pumpido y Balaguer, ambos del sector sanchista. Y eso ha sido muy poco frecuente en la historia del tribunal. Pero bueno, mañana se va a reunir el Pleno para la elección del presidente. En el plano político, pues como les decía, un año doblemente electoral. Por ejemplo, esta semana vamos a ver cómo Ciudadanos solventa sus primarias de cara al Congreso del fin de semana. Es un agónico final de Ciudadanos que está deparando un duelo un poco cainita entre Edmundo Val, Inés Arrimadas. El PP ha conseguido fagocitar la mayoría de la bolsa electoral de Ciudadanos, pero ese medio millón de votos que todavía mantiene la marca con el 2% de expectativa electoral, oiga, puede ser determinante en un resultado final de las elecciones. Hoy hay una encuesta del diario El País que asegura que en las últimas semanas el PP ha aumentado en casi un punto su ventaja sobre el PSOE. Los de Feijóo han anunciado este fin de semana el fichaje de Íñigo de la Serna, que fue ministro de Fomento con Rajoy, fue alcalde de Santander, etcétera, como coordinador del programa electoral del partido de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Bueno, que hablaremos de varias cosas, de muchas cosas, porque comienza, ya les digo, un año muy interesante, 2 años después del temporal de Filomena, aquella tormenta de nieve que dejó media España sepultada bajo una nevada histórica y que se produjo además en tal fecha como el día de hoy, entre ayer y hoy, entre la noche del 8 y el 9. Acuérdense todo lo que cayó en buena parte de la península ibérica, la nieve que dejó y los problemas que dejó. Bueno, a enfrentar este año, el 23, lo mejor que podamos y sepamos, y a intentar sacar la cabeza de este enero que no es que tenga una cuesta, tiene el Angliru, literalmente.